Es fascinante sumergirse en los textos de la antigüedad clásica. A menudo nos revelan que nuestras preocupaciones apenas han cambiado con los siglos. En este análisis vamos a centrarnos en una obra fundamental, las Heráclidas de Eurípides. Y ojo, porque lejos de ser un simple relato mitológico, este texto funciona como un estudio complejísimo sobre la ética de la guerra, el sagrado derecho de asilo y las múltiples caras de la justicia. Con un enfoque muy didáctico, claro y neutro, vamos a desgranar cómo Eurípides construyó un debate que, sorprendentemente, sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. Vale, vamos a estructurar todo esto para no perdernos detalle. Para comprender bien la magnitud de la obra, la vamos a dividir en 6 partes clave. Primero, el refugio en Atenas. Segundo, el dilema de Demofonte. Pasaremos al sacrificio de Macaria, luego a la batalla y el milagro, veremos el choque entre venganza y justicia y cerraremos con el oráculo final. Arrancamos con la primera parte, refugio en Atenas, buscando la protección de los dioses. El relato nos lanza directamente a un escenario de absoluta desesperación. Imaginemos la escena, un grupo de refugiados totalmente exhaustos cruzando fronteras, huyendo de una persecución implacable. Se trata del anciano Iolao, un antiguo compañero de armas del mismísimo Heracles, que ahora intenta proteger a los hijos huérfanos del héroe. Están huyendo de la ira de Euristeo, el rey de Argos, y acaban buscando amparo en el altar de Zeus en Atenas. Pero a ver, ¿qué significaba realmente buscar refugio en un altar en la antigua Grecia? Un suplicante no era simplemente un fugitivo pidiendo ayuda, ni mucho menos. Al postrarse en un altar, esa persona pasaba a estar bajo la protección directa e inviolable de los dioses. Violar este asilo no era saltarse una simple ley civil, era una impiedad monumental, básicamente un ultraje directo a Zeus. Y es precisamente este tremendo peso cultural y religioso el motor que hace estallar todo el conflicto. Pero claro, el texto nos muestra enseguida que no todo el mundo respeta estas leyes divinas. El heraldo enviado desde Argos llega al altar y, con un pragmatismo brutal, ignora por completo todas las costumbres religiosas atenienses. Se produce un forcejeo físico real ahí mismo. Las fuentes describen cómo este heraldo intenta llevarse a los niños por la pura fuerza, llegando a derribar al anciano Iolao al suelo. Es una imagen súper gráfica y potente de cómo el poderío militar y la arrogancia intentan aplastar directamente la santidad del asilo. Pasamos a la segunda parte, el dilema de Demofonte, el precio de la piedad. Esta crisis a pie de altar escala rápidamente hasta la máxima autoridad cuando aparece Demofonte, rey de Atenas e hijo del mítico Teseo. De repente, lo que era un forcejeo se transforma en una crisis diplomática de primer nivel. El rey tiene que intervenir ante una pregunta enorme que captura toda la esencia de la obra. ¿Arriesgaría una ciudad su propia destrucción para proteger a refugiados extranjeros? Ese es el núcleo duro de Eurípides. Acoger a los descendientes de Heracles significa ganarse la furia del ejército más poderoso de la región, pero claro, rechazarlos significa cometer un sacrilegio terrible y quedar como unos cobardes. Es un debate totalmente atemporal sobre los límites del deber moral frente a la seguridad del mismísimo Estado. Y esto ilustra brillantemente las dos posturas enfrentadas que Eurípides nos expone, por cierto, sin tomar partido en ningún momento. Por un lado tenemos los argumentos del heraldo Argivo, que tienen una lógica militar aplastante. Argos cuenta con un ejército masivo y defender a unos niños exiliados y a un anciano inútil solo traerá la muerte de ciudadanos atenienses. Estratégicamente es una decisión completamente irracional. Pero por otro lado, el rey Demofonte articula la defensa de un estado piadoso. Entregar a los suplicantes por la fuerza destruiría la reputación de Atenas como tierra libre, violaría su sagrada obligación con Zeus y deshonraría los lazos de sangre. Vamos con la tercera parte, el sacrificio de Macaria. Sangre noble por la victoria. Llegados a este punto, Demofonte toma la decisión honorable. Expulsa al heraldo y acepta la inminente guerra. Pero justo cuando parece que la rectitud moral va a triunfar, los adivinos atenienses consultan los augurios y sueltan una bomba, una condición aterradora. Resulta que para que Atenas consiga la victoria sobre Argos, se debe derramar sangre humana. Y no cualquier sangre. Los antiguos oráculos exigen específicamente el sacrificio de una doncella de noble linaje dedicada a Core, es decir, a Perséfone. Al enterarse de esto, Demofonte choca contra un muro inquebrantable. Declara rotundamente que, vale, está dispuesto a luchar, pero que jamás sacrificará a su propia hija ni obligará a ningún ciudadano a entregar a la suya. Y de pronto, la salvación parece totalmente imposible. Pero, en medio de toda esta desesperación, surge una figura impactante. Macaria, una de las hijas de Heracles. Al enterarse de la exigencia del oráculo, da un paso al frente y se ofrece voluntariamente con una claridad mental que te deja sin palabras. Macaria rechaza de plano la idea de salvarse mediante un sorteo o huyendo. Razona, con muchísima lógica, que sería muy cobarde dejar que Atenas se enfrente a la destrucción por su culpa sin aportar nada a cambio. Así que, al entregar su vida de forma totalmente consciente, asegura la supervivencia de sus hermanos y de paso conquista el bien más preciado para la ética de aquella época, la gloria inmortal y una memoria inmaculada.
Entramos en la cuarta parte, la batalla y el milagro, la furia de la edad y la intervención divina. Este solemne sacrificio nos abre las puertas al caos absoluto del campo de batalla. Dejamos atrás la quietud del altar para meternos de lleno en el choque de la infantería. Y aquí es donde vemos una evolución de personaje alucinante, la del anciano Iolao. Fijaos, al inicio del relato era un suplicante frágil, derribado por el heraldo sin ningún esfuerzo. Sin embargo, al enterarse del combate, exige una armadura, a pesar de que apenas puede mantenerse en pie. Y en medio de la contienda, implora a los dioses recuperar su juventud, aunque sea solo por un día. Según nos cuentan las fuentes, descienden 2 estrellas gemelas, y de ahí emerge un Iolao milagrosamente rejuvenecido. Recupera el vigor suficiente para perseguir y capturar vivo al mismísimo rey Euristeo. Pasamos a la quinta parte. Venganza contra justicia. El destino del prisionero. Bueno, con la batalla ya ganada y Euristeo capturado vivo, cualquiera pensaría que toca celebrar, ¿verdad? Pues no. La obra nos lanza de lleno a un contraste ético súper tenso. Por una parte tenemos a Alcmena, la anciana madre de Heracles, que exige la ejecución inmediata del prisionero. Su postura es puro instinto, representa el deseo visceral y humano de venganza total contra el hombre que hizo la vida imposible a su familia. Pero, justo enfrente, se levanta el pilar del Estado. Bajo la estricta y civilizada ley ateniense es una auténtica abominación ejecutar a un prisionero de guerra que ha sido capturado con vida. Lo que estamos viendo aquí es un choque frontal, brutal, entre la emoción individual y la venganza familiar contra la frialdad objetiva de la ley estatal. Llegamos a la sexta y última parte, el oráculo final, la profecía desde la tumba. Tenemos a una Alcmena consumida por el odio, decidida a saltarse las leyes locales y ejecutar al prisionero asumiendo ella toda la culpa. Pero lo verdaderamente asombroso, y bastante irónico, es la actitud de Euristeo. Lejos de ponerse a suplicar por su vida, asume su destino con una frialdad pasmosa. Reconoce abiertamente que Atenas ha actuado con nobleza al intentar perdonarlo, poniendo la ley por encima del odio. Y ojo a esto, porque como recompensa por haber intentado salvarle hay un giro de guión brutal. El tirano invasor se acaba convirtiendo en un benefactor inesperado para la misma ciudad que lo acaba de derrotar. Para sellar este curioso regalo, Euristeo revela un antiguo oráculo de Apolo que tiene 3 puntos fundamentales. Primero, exige ser enterrado en el santuario local. Segundo, a cambio, promete que su espíritu actuará como un guardián perpetuo para Atenas. Y tercero, lanza una advertencia que pone los pelos de punta. Promete convertirse en la peor pesadilla para los propios descendientes de Heracles si en algún momento del futuro deciden marchar con sus ejércitos y traicionar a la ciudad que hoy los ha salvado. Con esta asombrosa profecía, el texto entrelaza brillantemente el destino inmediato de los personajes con el futuro geopolítico de toda Grecia, dándole a la resolución del conflicto un peso histórico descomunal. Y con esta sorprendente revelación, se llevan al prisionero para su ejecución. Así, las Heráclidas de Eurípides baja el telón, pero dejando un eco que resuena muchísimo. A lo largo del relato hemos sido testigos del choque entre la piedad y el pragmatismo militar. Hemos visto el sacrificio humano como moneda de cambio para sobrevivir y una disputa imposible de reconciliar sobre qué hacer con los prisioneros de guerra. Es una obra que nos invita a reflexionar profundamente sobre un dilema que, seamos sinceros, la humanidad sigue debatiendo hoy en día. Cuando la ley más estricta choca de frente contra el dolor humano más profundo, ¿es realmente posible encontrar un equilibrio? Una pregunta que demuestra, sin lugar a dudas, el inmenso poder y la relevancia totalmente atemporal que tiene la literatura clásica.